que sabotearon las elecciones y ahora el gobierno de Guatemala. Que han robado a su país. La Fiscalía ha hecho todo lo posible por sabotear el gobierno con el apoyo de un grupo de congresistas de ultraderecha, sentenciados o aliados con narcotraficantes que han robado a su país, Guatemala. Ignacio Gómez. Europa y Estados Unidos les han quitado las visas y han declarado corruptos al fiscal y a los magistrados que sabotearon las elecciones y ahora al gobierno de Guatemala. Allí ya los indígenas, los estudiantes y los trabajadores están en las calles denunciando la corrupción de la justicia. Mire, lo que diga la Unión Europea, la ONU, la OEA y gobiernos extranjeros a mí no me importa ni me interesa. Eso es una forma de entrar al Ministerio Público. Así respondió el pasado miércoles el fiscal especial contra la impunidad de Guatemala, Rafael Gurruchaga, luego de que el Consejo de la Unión Europea anunciara en Bruselas que él y otros dos fiscales y un juez entraban a la lista Engel, de los que no pueden visitar ni viajar ni tener ningún negocio con Europa. En la lista ya estaba su jefe, Consuelo Porras, la fiscal general de ese país. No veo yo por qué tanta bulla, porque si a uno se le retire una lista. La declaratoria de paria de la Unión Europea sucedió como consecuencia de las denuncias de la alianza política del presidente Bernardo Arévalo sobre la sucesión de actos jurídicos absurdos que, aunque ellos justificaban apegados a la ley, tenían el objetivo claro de sabotear la participación en las elecciones, el reconocimiento del triunfo y la posesión presidencial de Arévalo. Presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción, los cuales serán investigados sin excepción alguna. Así, descargando la carga de la prueba en el denunciante, la fiscal de Guatemala anunció el archivo de la investigación del pacto de corruptos, en el que los grupos de Otto Pérez y Alejandro Gianmattei pactaron con las mayores empresas de Guatemala un sistema de elección perpetuo que el centro y la izquierda rompieron en las elecciones del año pasado. Según la Unión Europea, estos abogados guatemaltecos son responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder. Mis mejores deseos por la democracia de Guatemala. Con los primeros actos de sabotaje a las elecciones de Guatemala, Estados Unidos incluyó a Porras y a magistrados de la Corte Suprema en la lista Clinton de corruptos, que les da también la condición de parias en ese país. Pero esta semana la fiscal anunció, también a través de redes sociales ajenas, la posible imputación contra el presidente Arévalo. Y él respondió anunciando acciones legales contra ella. La fiscal general es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción. La demanda de su renuncia es una demanda generalizada dentro de la sociedad guatemalteca. Las organizaciones indígenas del pueblo maya y los sindicatos que aportaron a la campaña del presidente Arévalo están dispuestos a salir a la calle para defender a la democracia. Los Juegos de Barranquilla realmente se perdieron en agosto del año pasado cuando la concesionaria de los Juegos le hizo a Colombia la notificación judicial de que si no pagaban en 2 meses les quitarían la sede o nos quitarían la sede. Es decir, el plazo que ahora se trata de alargar en realidad se venció en octubre pasado. Joana Rodríguez. Mónica, un primer plazo se cumplió cuando aún el ministro era Guillermo Herrera del gobierno Duque, pero él resolvió dejar el asunto al nuevo gobierno en el que este se venció. Así fue la clausura de los más recientes Juegos Panamericanos en Chile, que concluyeron el 5 de noviembre de 2023, hace apenas 2 meses. Y este es el momento en el que el presidente Boric de ese país le entrega la bandera de los Juegos Panamericanos a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por ser presuntamente Barranquilla el próximo anfitrión en 2027. Lo vamos a llevar al máximo nivel. El 31 de mayo de 2021 se firmó el contrato con Panaman Sports. En el gobierno del entonces presidente Iván Duque se fijó como costo del derecho de organización de los Juegos $8 millones. El primer pago de $2.250.000 lo hizo la alcaldía de Barranquilla. Fue cuando el alcalde Pumarejo celebró con bombos y platillos el anuncio de Barranquilla como sede oficial del evento, al lado del actual mandatario local, Alex Char. El segundo giro le correspondía hacerlo al gobierno de Iván Duque por $4 millones y el compromiso era entregarlo el 30 de julio de 2022. 1 mes y 10 días después de la segunda vuelta presidencial en la que ganó Gustavo Petro. No se sabe si el motivo político de cambio de administración a un opositor del gobierno Duque o por otras razones, Colombia no pagó a Panaman Sports ese primer giro.
Bueno, fue una decisión del ministro de ese entonces, doctor Guillermo Herrera. Él lo dijo por prudencia, porque había un nuevo gobierno y había un nuevo presidente. El 30 de julio de 2023, según carta del presidente de Panaman Sports, el gobierno de Colombia, ya encabezado por Petro, debía pagar otros $4 millones por derechos de publicidad. Tampoco se pagó. Le dije que si el problema era de plata, Barranquilla colocaba toda la plata. Esta carta es una notificación oficial en relación a los graves incumplimientos, los cuales debe darse cumplimiento en su totalidad en un plazo de 60 días a partir de la fecha de esta notificación. Debido a ese ultimátum, el gobierno Petro, a través de su ministra Astrid Rodríguez, el alcalde Pumarejo, la gobernadora Noguera del Atlántico y el Comité Olímpico Colombiano presentaron una propuesta de plan de pagos a Panaman Sports. Se establecieron como nuevas fechas el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero del 2024. El día 26 de diciembre, la ministra me llama y me expresa su preocupación de que no iban a alcanzar a salir los dineros. Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos, Duque o Petro, ha asumido la responsabilidad por los incumplimientos. La esperanza de que Panaman Sports reconsidere devolverle la sede a Barranquilla es inexistente, contrario a lo que se ha dicho en algunos medios. Ya está en Colombia el presidente Petro después de su viaje a Davos y el Vaticano, en donde tuvo audiencia con el Papa Francisco. En las próximas horas planea trasladarse con sus ministros a Chocó. En la madrugada de hoy llegó el presidente Petro a Colombia después de participar esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y posteriormente encontrarse con el Papa Francisco en su primera visita oficial de Estado. En Suiza, Petro insistió en la necesidad del cambio de energías fósiles a energías alternativas que protejan el medio ambiente. Si nosotros explotamos ese petróleo y va en exportación hacia las grandes chimeneas del norte, se acabó. Nosotros desde Colombia decimos no más explotación petrolera. Pero la oposición a Petro se centró en el precio de alquiler de la Casa Colombia en Davos para la promoción turística en Suiza, como los demás países lo han hecho. Petro sostuvo reuniones con empresarios, personalidades como Bill Gates y distintas comunidades de colombianos en el exterior. Centró su discurso en la necesidad de que Colombia sea visto como un país alejado de la violencia. Y este es un tema clave. El jueves llegó a Roma, en donde también se reunió con la comunidad San Egizio, un movimiento internacional que ha sido mediador en procesos de paz en el África y América Central. Ayer el mandatario colombiano se reunió con el sumo pontífice, con quien conversó durante 35 minutos sobre varios temas, pero especialmente sobre los procesos de paz. Petro propuso que Ciudad de Vaticano sea sede de una de las rondas de negociación con el ELN. Es posible que hagamos una ronda, ya se hablará con el ELN acá, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia. El Papa Francisco se tomó fotos con Petro y hubo intercambio de regalos. Hay una oportunidad para hablar de otros temas. Esta semana el presidente Petro se trasladará a Tumaco para gobernar desde la región pacífica e impulsar proyectos que anunció en su plan de gobierno para los sectores más apartados de Colombia.